Energías limpias, digitalización, transición ecológica, todo ello necesita una base, recursos, tecnología y profesionales capaces de gestionar ambos con rigor y visión de futuro. Por eso desde el Colegio de Ingenieros de Minas del Sur nace una campaña pensada para dar a conocer a los jóvenes nuestra profesión. La campaña se llama Un futuro lleno de oportunidades, para que descubras todo lo que esta carrera puede ofrecerte. Así que si alguna vez te has preguntado cómo es trabajar en grandes proyectos, cuidar el medio ambiente desde la ingeniería o liderar equipos técnicos, este episodio es para ti. Hoy celebramos el primer aniversario del Filón y lo hacemos con alguien que sabe muy bien de qué va todo esto. Juan Ignacio López Escobar, decano del Colegio de Ingenieros de Minas del Sur. No hay mejor manera de cerrar esta primera temporada del Filón. Bienvenidos a un nuevo episodio del Filón. Hoy es el episodio 12. Es un poco el momento de hacer balance del podcast porque llevamos ya un añito, hace el primer aniversario el Filón. Y quería hacer un poco balance de lo que ha sido un año de esta iniciativa, que para mí ha sido muy bonita. Ha supuesto conocer a muchos compañeros, ingenieros de minas y otros perfiles también dentro del sector, y que nos han dado una visión muy, muy completa de lo que es el sector de la minería y de la profesión. El primer episodio precisamente, que fue con dos amigos, Abel Villaseca y Javier Solana, hablamos del ingeniero de minas, conociendo al ingeniero de minas, se llamaba el primer episodio. Y hoy, por cerrar un poco el círculo del primer año, pues traigo al decano del Colegio de Ingenieros de Minas del Sur. Además, el colegio es colaborador con el Filón, y precisamente para cerrar el círculo y hablar un poco de una vez que ya hemos conocido lo que es el ingeniero de minas, pues digamos darle una visión a la gente joven de qué es la profesión, qué futuro tiene, qué posibilidades tiene, y digamos de hablar del futuro de la profesión. Para eso traigo a Juan. Hola Juan, bienvenido al Filón. Hola, buenos días, buenas tardes ya. Bueno, este episodio lo grabamos precisamente en un momento en el que la minería parece que está otra vez en la palestra. Se habla de minería últimamente o de energía en las noticias continuamente. Precisamente estamos grabando un miércoles cuando el lunes pasado fue el apagón de todo el sistema eléctrico, que hablaremos un poquito a lo largo del episodio. Y bueno, vamos a ir hablando un poco de tu trayectoria, vamos a ir tocando temas del Colegio de Ingenieros de Minas, vamos a hablar de la profesión, vamos a hablar un poco de también qué futuro tiene, de los proyectos que tiene el colegio, y hablaremos de algunos temas de actualidad, de estos temas que he comentado. Para empezar, Juan, la pregunta que siempre hago a todos los invitados, ya las conoces. La primera es: ¿cuál es tu filón? Bueno, en Asturias dicen que quien acierta en casar no tiene más que acertar. Mi filón ha sido mi mujer. 57 años llevamos juntos y la conocí con 15 años. Yo creo que es algo difícil de tener en estos tiempos, pero cuando una unión es tan importante y tan buena como ha sido la nuestra, siempre nacen retoños que son la alegría y el filón de nuestra vida, ¿no? Qué bueno. Y bueno, y la segunda pregunta que hacemos es: ¿cuál es la piedra que te encontraste? Bueno, más que una piedra, son los intolerantes. Y yo creo que en la vida, desgraciadamente, encuentras todavía algunos intolerantes que hacen la vida más complicada de todo el mundo. Yo creo que la intolerancia es algo que tenemos que eliminar, porque es la parte mala de la mina. La intolerancia no tiene cabida en esta sociedad hoy, pero desgraciadamente a veces te la encuentras. Qué bueno. Pues para empezar un poco, que nos cuentes un poco tu trayectoria. Tú eres asturiano. No sé si vienes de tradición minera en la familia, o la vocación te viene de
de familia o directamente por el entorno? La verdad es que yo hice ingeniería de minas, pero hice la ingeniería de minas en la especialidad de energía y combustibles, tan en boga hoy en día. Y quizá un poco preocupado, interesado por el aprovechamiento de la energía. Yo siempre veía ese sol potente que no éramos capaces de aprovechar y que hoy, gracias a Dios, es otra realidad, aunque hay que saber manejarlo, porque este apagón de ahora nos ha demostrado que hemos sabido manejarlo. Pero esa inquietud por la energía fue lo que me llevó a mí a estudiar ingeniería de minas, aunque luego, cuando ves los otros aspectos de la minería, te vas enamorando del resto de especialidades, como es la propia minería, la metalurgia, el agua, todos los aspectos que aprendes en una escuela de minas, ¿no? Estudiaste en la escuela de Oviedo y bueno, ¿qué recuerdos tienes un poco de esa época, de tus estudios? Bueno, yo recuerdo todos los estudios venciendo obstáculos. La verdad es que no tuve unos estudios fáciles porque nosotros éramos 11 hermanos, estudiamos 2 hermanos, los 2 primeros además que empezamos en la minería, porque el resto de la familia yo no tengo antecedentes mineros, más que mi hermano y yo, que terminamos juntos, empezamos y terminamos juntos, y como éramos 11 y no había muchos medios, pues había que trabajar para poder pagar esos estudios, porque además coincidió el traslado de mi familia a Cádiz, y claro, estudiar fuera sin ingresos suficientes, pues te obligaba a simultanear el trabajo con... Pero bueno, es un esfuerzo que merece la pena. A veces te despiertas pensando que no vas a aprobar una asignatura, que no vas a... Yo recuerdo que los primeros años en la escuela fueron la primera lección de álgebra y digo, bueno, ¿de qué me están hablando? Porque es una forma de ver las matemáticas totalmente diferente. Era como ir a una clase de chino. Y luego suspender con un 4,95, porque es que había números clausos y si tenían que aprobar 10, pues aprobaban 10, no aprobaban más. Entonces te quedabas donde te quedabas. Y bueno, son dificultades que has ido desarrollando, pero que te han enseñado luego a tener una trayectoria de resolver problemas en la vida, ¿no? Bueno. Y entonces en tu entorno empiezas a estudiar en Asturias, en un entorno en el que en esa época pues un entorno minero por excelencia. ¿Cómo se desarrolla pues tu etapa de iniciar en la vida profesional? ¿Te planteas trabajar allí cerca de Asturias o...? Sí, inicialmente la idea era trabajar en Asturias. Lo que pasa que a mí, cuando yo terminé la carrera, fue cuando empezó a decaer la minería en Asturias, cerrarse minas de carbón, y no había muchas salidas, y eso me hizo pues buscar otras alternativas. Y terminé en Cádiz en una fábrica cerámica que la puse en marcha, era automatizada, moderna. La verdad es que cuando estás estudiando en una carrera de estas, dices, bueno, no es una formación específica para aprender un determinado tema, es muy generalista. Realmente lo que te enseñan en la escuela de minas es a resolver problemas. Pero no en ese primer trabajo, sino en el segundo, que buscaba un especialista en voladuras. Yo no había visto voladuras anteriormente en ningún lado. Pero cuando me dijo, mira, es que estamos buscando un especialista en voladuras. Yo digo, mire usted, yo no tengo conocimientos, pero en 3 meses tengo la capacidad de saber tanto como el que más sabe de explosivos. Por lo visto les gustó la respuesta y me contrataron. Entré como director técnico y a los 6 meses me nombraron gerente. Me refiero que esa capacidad que nos dan los estudios de la ingeniería de mina al final te sirven para mucho en la vida. Sí, eso lo hablaba con algún compañero últimamente, que al final cuando sales de la carrera no sabes mucho de nada, sabes un poquito de todo, pero te permite eso, pues, cuando te surge un problema o una necesidad, tener la capacidad de solucionar y solventar esos problemas. Y eso es lo bonito de la profesión, que ahora lo hablaremos más detalle, es que abarca muchos ámbitos, no solamente sí, lo importante es entender los conceptos y ser capaz de analizarlos y anticiparte a los problemas, o sea, tener una previsión de las cosas que pueden pasar. Eso sí te da la formación de ingenieros de minas. Bendita formación generalista, porque al final una formación especializada en algo
te limita mucho el campo. Nosotros nos da una formación que nos permite, con los conocimientos generales que adquirimos, el poder desarrollarnos en cualquier tema de una forma profunda. Yo he ido a muchos cursos de urbanismo, de derecho público, y siempre iba con la misma mentalidad. Lo importante es tener un concepto, entender algo, aunque solo sea una idea, porque eso te sirve luego para desarrollar muchas más cosas. Porque es verdad que la figura del ingeniero de mina quizás, bueno, corrígeme, ha ido evolucionando a lo largo de los años y ahora últimamente parece que también pues tiene que ser también un gestor más que una persona técnica, que también, y tiene que tener capacidades de comunicación, capacidades de negociación. ¿Cómo ha evolucionado, cómo crees, Juan, que ha evolucionado el perfil del ingeniero de mina en los últimos 30 años? Sí, la verdad, la minería tiene que entender el entorno. Y el entorno está hecho por personas y hay que entender las personas. Trabaja con personas y hay que entender las personas. La inteligencia artificial es algo básico en un ingeniero de minas. Y la comunicación, como tú bien dices, es importantísima. Nosotros fuimos a ver a un responsable de una administración, un alto responsable, y nos decía, es que tenéis que comunicar para qué sirve la minería, porque eso no hemos sabido hacerlo. No hemos sabido hacerlo. Y para comunicar te quedas pensando y dices, bueno, esa asignatura ¿dónde estaba? Nosotros no estudiamos comunicación, pero la verdad es que la vida te enseña con la capacidad que te han dado o que te han enseñado a aprender a comunicar y mostrar lo que es realmente la minería, porque es importante, que antes no se le daba la importancia que tenía, pero si la sociedad no entiende la labor trascendental de la minería, pues pasa lo que pasa. Se legisla mal, se toman decisiones equivocadas, no se tienen en cuenta los enormes beneficios que produce la minería. La minería ha ido acompañando el desarrollo del hombre en todas las épocas de desarrollo de la sociedad. Hablando de comunicación, precisamente estamos aquí en el podcast y esta iniciativa pues nace de la necesidad de comunicar. Luego hablaremos un poquito más en detalle y desarrollaremos este asunto, pero quería preguntarte un poco para que lo enfocara al público más joven o que está pensando en estudiar una carrera de ingeniería. ¿Qué competencias técnicas y humanas crees que debe tener o debe desarrollar un ingeniero de minas? Bueno, primero ya quiero aprovechar para felicitarte por esta iniciativa. Yo creo que la gran asignatura pendiente que tiene la minería y la ingeniería de minas es la poca comunicación que hemos tenido y el no habernos dado a conocer. Esta iniciativa tuya yo creo que es de gran valor porque nos acerca precisamente a la sociedad. Y dentro de los valores que tiene que tener primero valores humanos, o sea, yo siempre he dicho que la ingeniería de minas, la solidaridad y el compañerismo es una característica de los mineros. Tenemos que tener plena confianza en nuestros compañeros porque estamos haciendo actividades que muchas veces son complejas y entonces tenemos que saber lo que hacemos y hacerlo bien. O sea que esa parte de comunicación, no solo con la sociedad, sino entre nosotros, es fundamental. Tenemos que aplicar las últimas tecnologías, porque es mucho lo que nos jugamos. O sea que el continuo avance en conocimientos es fundamental y en todas las ramas. Tenemos que, es lo que es lo que estamos haciendo, es trabajar con muchas especialidades. O sea, ya en cualquier actividad en la vida, pero en la minería especialmente, pues no solo intervienen ingenieros de minas, intervienen geólogos, intervienen químicos, intervienen ingenieros industriales, intervienen navales, agrónomos, medioambientalistas, y esa capacidad de cambiar impresiones Yo siempre he dicho una cosa, que en estas reuniones que se hacen para trabajar, lo importante no es tener la razón, y ese es el primer paso que dar. Lo importante es obtener la mejor de las razones. Si vamos con esa filosofía, probablemente avancemos mucho más con una discusión absurda de ver quién tiene o no tiene razón, ¿no? Claro. Eso ocurre mucho, que en las reuniones al final se enquista uno en su idea y no es capaz Efectivamente. de ver la razón de los demás también.
Pues al final hablabas tú, comentabas en este nuevo mundo y en esta transición energética, el papel del ingeniero de mina, aunque en un principio se puede, y además viniendo de Asturias, ¿no? En un principio pues, se puede ver como que, bueno, se acabó el carbón, fuera el ingeniero de mina, ya no hay carbón. No sé, en un principio, si nos quedamos en la superficie, mucho en la sociedad ha calado, ¿no? Ese mensaje, tiene ingeniero de minas, pero si ya no hay carbón, ya no hay minas y tal. Pero realmente el ingeniero de minas tiene un papel muy importante en esa transición energética, ¿no? Bueno, el ingeniero de minas, yo creo que la sociedad no es consciente de los conocimientos que tiene que desarrollar. La mina está donde está, o sea, no está en Huelva, como en el caso. Pues a veces está en Huelva, pero otras veces está en el desierto o está en un monte. Y en una mina hay minas donde hay 4.500 kilómetros de túneles. Y esa mina hay que llevar agua, y esa mina hay que ventilarla, y esa mina hay que hacer sitio donde hospedar a la gente, hay que hacer oficinas, hay que hacer toda una infraestructura enorme. Y todos esos conocimientos los exige la ingeniería de minas. Me refiero que es aplicable a cualquier tema. Y en temas energéticos, bueno, yo tengo la experiencia como decía antes, de energía de combustibles. Los temas de agua. El agua mineral es un agua, es un mineral también, o sea que tiene los temas de geotermia. Está en boga, pero por ejemplo, Canarias, que es una parte importante del territorio de la ingeniería de minas, los ingenieros de minas están presentes en todos los temas geotérmicos y tratamiento de agua, que es muy complejo en las Islas Canarias. Yo creo que, vamos, el papel del ingeniero de minas, que es la ingeniería más antigua, porque el resto de ingenierías nacen de la ingeniería de minas. Sin materias primas no existiría el resto de ingenierías. Pero es que el día que se termina la minería, se terminaría el desarrollo de la civilización. Y como ejemplo tengamos el parón que tuvimos el otro día. O sea, muchos hemos sido conscientes del problema de no tener un día de electricidad, pero es que si no hubiera minería, no habría ni teléfonos, ni habría comunicaciones, ni habría vehículos, no habría nada. O sea, sería la nada, sería la involución, ¿no? Entonces, el papel de ingeniería de minas, porque son carreras tremendamente complejas, hay que reconocerlo, no son carreras fáciles, pero sí te da la capacidad de poder adaptarte a cualquier problema que surja, ¿no? Ahora, Juan, quería preguntarte un poco por tu figura como decano del Colegio de Ingenieros de Minas del Sur, que expliques un poco qué es el colegio y qué hace y cuál es su labor y cuál es tu labor dentro de la... Yo siempre me gusta definir el colegio como un lugar de encuentro de amigos, porque la característica de amigo es una condición del ingeniero de minas. Hay un compañero nuestro que ocupa un puesto importante en la administración que siempre dice que cuando entra un ingeniero de minas por la puerta, lo que entra es un amigo, ¿no? Es un lugar de encuentro, de compartir conocimientos, de saber que ante cualquier problema vas a tener un compañero que te puede orientar o que te puede, aparte de la defensa de la profesión y de una labor importante también del colegio, desde luego, como bien dices tú y que es lo que haces, es comunicar, pero no solo comunicar a quien vaya a terminar la minería. Nosotros dependemos de la sociedad, dependemos muchas veces de los tribunales. Hay temas mineros que se están viendo en tribunales y es muy importante que los jueces y los abogados entiendan lo que es la minería. Y hay mucho por hacer. Yo te puedo asegurar que hace poco estuve en una jornada de la Cátedra de Derecho Administrativo de Aminer y yo le dije, mira, era sobre urbanismo y minería. Y yo les dije, a mí me vais a permitir, aunque yo he sido delegado de urbanismo y algunos conocimientos y he hecho el máster de urbanismo, no es mi especialidad. Y yo les dije, yo vengo aquí a hablar de mi libro. Y les expliqué lo que era la minería, porque a veces es difícil, porque contar lo obvio muchas veces es complicado. O sea, decir que sin minería no hay ni siquiera unas simples gafas.
que sin minería no existiría, que no existirían medicinas, que todo lo que no nace o germina sale de una mina, incluso lo que germina necesita de minerales. A veces dice, bueno, esto deberíamos de saberlo todo. Pues no lo saben. Y después, unas preguntas claras también. Es que se habla de ordenación del territorio. Minería, ordenación del territorio. Dice, pero ¿cómo va usted a ordenar algo que ya ha ordenado la naturaleza? Usted podrá hacer normas que compatibilicen o que digan cómo tiene que hacer las cosas. Usted no puede aplicar normativa urbanística a una actividad como es la minera, porque no es lo mismo. O sea, no es lo mismo urbanizar que una actividad minera, no tiene nada que ver. Por lo tanto, es que muchas veces se legisla desde otras materias lo que es la minería y no puede ser, no tiene sentido. Los movimientos de tierras, digo, bueno, pero los minerales son tierras. Los minerales no son tierras. O sea, no se puede contemplar la minería como un movimiento de tierras, es otra cosa. Y yo te puedo decir que al final de mi intervención, que venía catedrático de Derecho Administrativo, además un fenómeno, me dice, tengo que trastocar mi intervención, porque nos has abierto la mente. Cuando te dicen eso, lo que te está diciendo es que es necesario que hagamos eso. Porque es que si no se conoce realmente o no te paras a pensar la importancia que tiene para la minería, es que la minería acompaña al hombre desde que el sílex se utilizaba para hacer cuchillos, para hacer fuego, la edad del bronce, la edad la edad de la piedra, todo es basado en distintos desarrollos de la minería. Y es algo que, bueno, hay quien piensa que minería no. Y bueno, está muy bien, es una opción que tiene cada uno, pero hay que explicar lo que lleva a la minería no. La minería no es involución, es volver otra vez a la edad de piedra. Y eso hay que dejarlo claro, porque no podemos estar sin minería. La minería es un bien que bueno, a lo mejor cosas como este desastre que ha pasado del apagón te hace pensar lo importante que es la minería y la energía en el desarrollo del hombre, ¿no? Porque la verdad es que yo tuve un día complicadísimo de encontrarme en un polígono con un coche pinchado, sin la posibilidad de avisar a nadie para coger un taxi, mi mujer saliendo al dentista sin poder ir a buscarla. Al final tuve que hinchar la rueda y llegar con un pañuelo blanco porque se deshinchaba la rueda a buscarla porque estaba sola. Me refiero que todos esos avances que tenemos y que no damos valor, a veces cuando pasa una cosa de estas, pues piensas que son importantes. Sí, estoy, vamos, totalmente. Me ha emocionado, Juan, con la intervención, porque realmente es la esencia de este proyecto del Filón. Has dicho varias cosas. Una que igual es muy evidente, ¿no? Pero me ha tocado más de explicarlo más de una vez, que es que las minas no están donde uno quiere. Entonces es muy importante que se entienda eso, porque en muchos ayuntamientos, en muchas instituciones, no, pues que se vayan a otro lado, tal. Sí, ¿cómo me voy a ir a otro lado? Si es que aquí es donde está la mina, ¿no? Y eso a veces que es una cosa tan obvia, pero que es importante explicarla y comunicarla también. Y bueno, al final hablaba pues eso, de la importancia de la minería. Es un poco lo que tratamos de explicar en el Filón, que precisamente con este episodio hacemos un año y nosotros aquí en el Filón tenemos los episodios de normales que grabamos aquí en el estudio, que tenemos, este es el 12, pero tenemos también otras dos secciones, que una es la sección de historia minera, en la que hablamos al final de la historia de la humanidad, porque siempre ha estado unido a la historia de la humanidad, pues de personajes importantes en el desarrollo de la industria minera, de zonas mineras concretas, en fin, hablamos un poco de toda la historia, y después tenemos otra sección que se llama Actualidad, en la que tratamos temas que ha sido una petición más bien de la audiencia, porque como últimamente no para de salir el tema de minería y tal, oye, ¿por qué no hablas de este tema? ¿Por qué no hablas de este?
pues hay que hacer una sección de actualidad, y en él pues tocamos un poco pues todos los temas que van saliendo en el ámbito nuestro, ¿no? De nuestro sector. Dentro del colegio, una labor muy importante es la comunicación, y bueno, ¿qué proyectos está liderando el colegio un poco en ese ámbito o en el ámbito en general que tú quieras destacar? Bueno, yo te quiero decir que efectivamente la comunicación es uno de los principales proyectos del colegio, porque es una necesidad. Es que eso que hemos constatado todos, que el desconocimiento hace que no se traten adecuadamente los problemas que tiene la actividad. Europa tarda muchísimo. O sea, aquí se pensaba que la minería que sobraba. Pero claro, tampoco puedes decir, oye, que la minería se haga en otros países, porque es que eres dependiente de otros países. Fíjate si es importante la minería, que es capaz de sentar una mesa a dos antagonistas como son Putin y Trump para hablar de cómo se reparte la minería. Porque, entre otras cosas, China lleva mucho tiempo tomando posición en el mundo para dominar las materias primas. Saben sobradamente que el dominio de las materias primas es lo que al final les va a permitir desarrollarse. Ahí existe una verdadera pelea internacional por el dominio de las materias primas. Europa tardó en reaccionar. Europa ha estado mirándose para otro lado sin resolver los problemas que había. Es más, todo eran impedimentos a la minería, sin entender lo que es la minería, porque también la minería ha tenido culpa de no hacer las cosas adecuadamente. Pero bueno, eran otros tiempos donde primaba el desarrollo sobre otros aspectos. Pero hoy la verdad es que esto no es así. Y hoy somos un ejemplo de minería bien hecha. Yo quiero hablar de un tema específico como es la mina de Alcoyar. La mina de Alcoyar es verdad que fue un desastre, pero el proyecto que se está planteando en Alcoyar, que debería estar funcionando ya, lo que hace es evitar los pasivos ambientales de montones de años. Es que si no se hace nada el problema es mucho peor. Pero luego hay grupos involucionistas que se dedican a dar información falsa, algunos hasta basados en estudios universitarios, que dicen que son universidad, que no son universidad, que es gente a lo mejor de una universidad con unas ideas específicas. Hace poco estuve en una exposición de INERCO, que está haciendo el control de vertidos al río Guadalquivir, y todo lo que se plantea va a mejorar muchísimo las condiciones de vertido. Pero bueno, es muy fácil decir, es que los langostinos de Sanlúcar se van a ir a África, o cualquier historia. Sí, el miedo es mucho más. Claro, el miedo es lo que más, y el miedo a lo desconocido peor, es lo que más teme el hombre, y en eso se basan algunos, sin ningún argumento técnico. Yo digo que hay que escuchar mucho más a los técnicos en temas que se conocen. Y la verdad es que este estudio, que es un estudio serio, riguroso, con miles y miles de muestras del seguimiento de los depósitos de minerales en el río Guadalquivir, pues es que no se parece nada a lo que están vendiendo otros sectores. Y es más, como no se ponga en marcha pronto la depuración de lo que está saliendo ahora, porque naturalmente la lluvia lo que está es diluyendo cosas y llevándolos. Si eso no se hace, es mucho peor. O sea, el proyecto va a mejorar mucho porque va a asumir pasivos medioambientales históricos. Pero bueno, hay quien vende lo contrario. Y luego hay otra cosa que a mí me parece gravísimo, que es en los proyectos mineros se ha dado toda la facilidad a los recursos, a la exposición pública y a la presentación de recursos. Y eso que teóricamente es para mejorar los proyectos o para ver en qué aspectos se puede mejorar, porque no se puede paralizar el desarrollo, se ha convertido en algo para poner obstáculos, para frenar, para que la administración esté saturada, para que está utilizando, y luego la justicia gratuita, con lo cual, aunque se utilice como parálisis, la consecuencia es que se paraliza, pero no tiene un costo para quien lo hace. Y luego hay otra cosa también, que hay grupos externos que tienen intereses en que no se desarrolle la minería en Europa y que financian y ayudan a grupos involucionistas. Y es una realidad que tenemos que conocer también y que tenemos que saber contrarrestar.
que eso, ¿qué grupos existen que pueda interesarle? Pues mira, todo lo que es Rusia, todo lo que sea paralizar el desarrollo de Europa, y Rusia lo hace a través de redes sociales y de patrocinar determinados grupos, y eso es conocido en muchos aspectos. Ojalá yo pudiera decir con datos y esto, pero desde luego la evidencia de que se hace es clarísima. Perdón por la interrupción, solo es para deciros que lleváis la mitad del podcast. Si habéis llegado hasta aquí, es porque os está aportando valor. Quería daros las gracias por el apoyo y deciros que para seguir creciendo y mejorando el podcast nos viene súper bien que le deis al botón de suscribirse. No os molesto más, seguid disfrutando del episodio. Bueno, Juan, el colegio tiene ahora un proyecto muy especial, digamos, que es un futuro lleno de oportunidades. ¿Nos puedes contar un poco de qué va el proyecto y en qué consiste? Bueno, tiene un dominio que es formar parte de algo grande. La verdad es que el que se integre en la ingeniería de minas hoy tiene un papel en la sociedad impresionante. Lo que pasa que efectivamente hay que hacer entender a los jóvenes lo que es la minería. El proyecto Un Mundo Lleno de Oportunidades está basado en que son jóvenes animados los que hablan a otros jóvenes lo que es la minería, las bondades de la minería. Es una campaña ambiciosa con distintos vídeos animados, con historias reales de jóvenes estudiantes de lo que han encontrado en la minería, y esos son jóvenes a jóvenes para que luego cuenten también a sus padres lo que es la minería y la verdadera imagen de la minería. Muchas veces los jóvenes, cuando nosotros, personas mayores, contamos algunas cosas, dicen, esto es una historia al abuelo, y a veces no se presta la atención que se tenía que prestar. Nosotros hemos creado la imagen de la divulgadora científica infantil, que es Andrea DCI, que va contando para qué sirven los minerales de una forma didáctica y natural, pero que es una forma más fácil de hacer llegar a los jóvenes el trabajo que tú estás desarrollando. Otros vídeos que se están haciendo también sobre ingenieros en la industria energética, porque claro, cuando tú hablas de ingeniero de minas, hablas de ingeniero de minas no, es ingeniero de minas, de energía, de materiales, de siderurgia, de metalurgia, y la campaña esta lo que trata es de enseñarte qué es realmente la minería, el futuro que tienes, porque el futuro que tienen los ingenieros de minas es impresionante. Hoy se están simplemente en la administración, se están sacando oposiciones y no se cubren ni las plazas de las oposiciones que salen, porque no hay. Yo tengo un especial interés, yo y vamos al colegio y el Consejo Superior, de que haya ingenieros de minas en medio ambiente, porque es importante que se valoren desde el punto de vista medioambiental los proyectos mineros, es importantísimo que haya funcionarios, y van a hacer muchísima falta. Todo el tema de la geotermia, que es un tema nuevo, el estudio de las aguas profundas. Hay un campo enorme que es necesario hacérselo llegar a los jóvenes, y esa campaña es para eso, con un lenguaje de jóvenes, para utilizarlo en redes, medios de comunicación. Vamos a mandar un vídeo, un mail a todos los institutos para presentarles la campaña. Hay una página web que se llama eso, Formar Parte de Algo Grande, donde pueden tener información de todo lo que es la ingeniería de minas, las prioridades que tiene, y bueno, animar a los jóvenes a estudiar ingeniería de minas, porque no se van a equivocar y se van a divertir muchísimo. O sea, la ingeniería de minas, yo digo que ingeniería viene de ingenio. Donde más ingenio hace falta es en la ingeniería de minas. Dad de cuenta que nos movemos en escenarios cambiantes, en ámbitos totalmente distintos, porque un puente, al fin y al cabo, es un mero cálculo. Una carretera, son cálculos. Es difícil y es una labor importante, pero es mucho más entretenido pues el buscar minerales. Yo siempre asemejo un poco, y además también es una de las teorías que yo he tenido, que para desarrollar la medicina habría que meter la ingeniería en la medicina, porque al fin y al cabo hacemos cosas muy parecidas. El quitar un yacimiento minero es igual que quitar un tumor de un cuerpo.
Es más o menos lo mismo, vamos. Y las técnicas que se utilizan para una cosa, más o menos adaptadas, sirven para lo mismo. O sea que ese avance continuo en la tecnología sirve para muchas cosas. Y eso hay que animar a los jóvenes de que esa continua evolución, porque cuando un trabajo se vuelve rutinario, se vuelve pesado. En ingeniería de minas eso no pasa. Eso no pasa. Bueno, se ha conseguido desde el colegio también que esta campaña implicara al sector empresarial, porque realmente el sector empresarial también requiere de un cambio generacional y de ingenieros de minas que vayan incorporándose. ¿Qué interés bueno, ha despertado, ¿no?, en el sector? Claro, es que la campaña es una doble función. Es dar a conocer a la sociedad a través de los jóvenes la importancia de la minería. Porque es que realmente lo tiene. Tenemos que hacerlo con orgullo. O sea, el valor de la minería en el desarrollo de la sociedad es tan importante que no tiene que darnos ningún reparo en contarlo. Porque además no se ha hecho hasta ahora, no se ha hecho ese tema. Y se ha ido contando. Fíjate, yo siempre ponía un ejemplo. Digo, mira, tú le dices a una persona que le van a hacer un hospital a la de casa y está encantado. Y no piensan ni en los problemas de tráfico que va a tener, ni los problemas de ruidos, ni el problema de emisiones, ni todos los problemas añadidos que pueda tener. No piensan en ello. ¿Por qué? Porque coincide el hospital como algo bueno. Sin embargo, le hablan a veces de una cantera, una mina a 100 kilómetros y se echan para atrás. Porque no son conscientes de lo importante. El árido es el segundo elemento después del agua que más consume el hombre. O sea, digo, bueno, áridos, porque algún director general lo ha llegado a decir, que áridos no. Digo, bueno, pues áridos no, carreteras no, puertos no, aeropuertos no, edificios no. Me pasó con discutiendo un día con una delegada de urbanismo que eso decía que no, que áridos no. Y le dijo el alcalde, mira, yo tengo muchas revoluciones pendientes, pero no es el momento. Si no hubiera áridos, estaríamos sentados en el suelo, no estaríamos en este edificio, ¿no? Y lo decía un alcalde del mismo partido que esta concejal un poco exaltada en sus planteamientos, ¿no? Pues entonces, en resumen, es en la web ser parte de algo grande. Ya yo creo que, bueno, no una serie de vídeos, una serie de historias. Dentro de esa web encontraré también los vídeos del filón. Sí. Encontraré una serie de vídeos hablando de energía, profesionales dentro del sector. Encontrarán los vídeos de inteligencia artificial que se ha creado para esta campaña, y bueno, al final es una campaña muy ambiciosa que se pretende llegar a todos los medios, que se pretende llegar a los institutos y que se pretende dar a conocer esta profesión que bueno, al final ha quedado un poco en el olvido y que hay que resucitar. El problema que tenemos es que somos poco, porque bueno, cuando yo estudiaba solo había dos escuelas superiores de ingeniería de minas, que era la de Oviedo y la de Madrid, y salíamos pues 50 o 60 ingenieros al año. El Colegio de Ingenieros de Minas somos 270 colegiados en el sur. Me refiero que como masa somos pocos y hacen falta muchos más. A veces ese límite, porque siempre ha habido en los estudios números clausos, ese límite que era bueno para que saliera la gente más preparada, en otros aspectos no es tan bueno, porque faltaban mimbres, o sea, y nos ha llegado a una situación donde hacen falta mimbres y donde hay que animar a la gente a que haga ese esfuerzo porque hace falta realmente. Pues nada, cuando este podcast esté ya pues subido en la red, yo creo que la campaña estará ya en marcha, más o menos va a coincidir en el tiempo, así que bueno, animo a la gente a visitar la web y a conocer un poco todo lo que tiene esa campaña, y además que es un orgullo participar con esta iniciativa también dentro de la campaña de un futuro lleno de oportunidades. Es una campaña ambiciosa y a nivel nacional. O sea, la vamos a hacer llegar a todos los institutos y además ofreciéndole a los profesores la posibilidad de dar charlas formativas. Los vídeos estos de inteligencia artificial, que son jóvenes, explican qué es la ingeniería de minas, pero desde un punto de vista real. O sea, de que la ingeniería de minas hoy es estudiar la compatibilidad del aprovechamiento de recursos con la naturaleza, dos bienes necesarios.
Y esa es la visión real de la minería, o sea, no es otra cosa. Y además, este año en el filón, doy aquí ya el avance, pretendemos hacer en colaboración con el Colegio de Ingenieros de Minas del Sur el primer evento del filón en directo. La idea es grabarlo en la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid, en Ríos Rosas. No hay fecha todavía fijada, pero la idea es hacerlo después del verano, septiembre-octubre. Ya iré avanzando un poco cuando tenga los detalles más cerrados y invitar a todos los jóvenes de instituto, los propios estudiantes de la escuela, que se acerquen y que disfruten de la grabación de 2 podcasts que vamos a grabar allí en directo ese día. Y es el primer evento en directo del filón, así que ya lo avanzo. Y bueno, Juan, ahora, pues teniéndote aquí, quería aprovechar también para hablar de algunos asuntos un poco más de actualidad, y que nos contara también alguna experiencia que tú has tenido a lo largo de tu carrera. El sector, por desgracia, porque han sido eventos negativos, pues están en boca en las noticias. Te quería preguntar por el accidente que ocurrió en Asturias hace poco. ¿Qué opinión te deja el...? Bueno, la verdad es que ha sido algo totalmente lamentable y desde luego la solidaridad con la familia de los que murieron. Pero también decir una cosa, eso no es minería. Allí no había ningún ingeniero de minas. No digo gracias a Dios porque si lo hubiera probablemente no hubiera permitido lo que se estaba haciendo. Aquello no era minería, aquello tiene otro nombre. Si no es delincuencia es algo parecido. Pero allí estaban haciendo una actividad totalmente ilegal. Parece ser, según los primeros estudios, que lo que estaban sacando es una capa vertical, que habían quedado 2 zonas de hulla allí, muy golosas, que lo que tenían era una autorización para poder sacar maquinaria obsoleta, pero que la aprovecharon para sacarlo, y que además lo hicieron sin tener la ventilación adecuada. Porque, vamos, cualquier compañero nuestro sabe que hay que cerrar el circuito de ventilación. Si hubiera que sacar ese carbón desde una galería vertical superior, habría que haber perforado para que circulara el aire y no hubiera concentraciones de grisú. Esto no se hizo, esto, vamos, ya te digo que era una auténtica delincuencia y no siguió ninguna de las normas de seguridad minera ni había ningún ingeniero de minas en esta actuación, o sea que totalmente censurable, y es un tema que no es de minas, es de la actividad penal. Vamos, yo pienso que ahí habrá fuertes responsabilidades de gente que estaba haciendo actividades ilegales. Claro, pues es importante dejarlo claro para que no se vincule eso con eso sería imposible que pasara en una actividad normal de la minería actual, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, otro evento dramático, digamos, que te tocó vivir fue el rescate del cuerpo de Julen. Si nos puedes contar un poco cómo viviste todos esos días. Sí, la verdad es que fue uno de los acontecimientos más tristes que me ha tocado vivir, porque la verdad es que un niño de pocos años, que además parecía una cosa casi imposible, porque se cayó por un agujero que se dieron todas las circunstancias para que hiciera un accidente, porque como estaba dentro de una zanja hecho, el niño que se cayó no se pudo agarrar a nada, o sea, cayó como... Pero bueno, ahí he de decir que ahí precisamente había que echar mano de todos los conocimientos de la ingeniería de minas, y que cuando llegó la patrulla de rescate de Asturias, venían con el lema de ningún minero se cae en la mina. Julen era un minero más y había que sacarlo todos con la esperanza de que estuviera vivo, aunque buscábamos un milagro cuando la lógica te decía que aquello, el final sería el que fuera, ¿no? Pero fíjate tú, ahí es una de las cosas que yo destaco en la ingeniería de minas. Tenemos que hacer que no haya imprevistos. Yo estaba seguro que una vez que estuviera hecho el pozo, lo importante, una vez hecho el pozo, era apuntar bien.
Porque claro, tú si te desvías un grado solo, hubieras seguido, no hubieras encontrado a Julen, hubieras seguido andando y no... Tenías que apuntar perfectamente. Y lo que es la geolocalización en superficie es muy fácil, pero cuando estás metido en profundidad no es tan fácil. Me refiero que la minería ha tenido que adaptarse para saber cómo geolocalizar en esas profundidades, y es un aspecto importante. Pero luego había que avanzar, y había que avanzar de una forma casi manual. Hacer una galería de 8 o 10 metros, pero que había que entrar allí. Y cuando llegó la patrulla minera de salvamento, lo primero que hicimos, Sergio Tuñón, compañero nuestro y yo, es ir a darnos una vuelta por los alrededores. Y la verdad es que había unos esquistos muy, muy blandos, que se hacía una perforación muy fácil. Pero mirando entre los esquistos había unas piedras de cuarcita durísimas, que claro, que fue todo lo que generó los problemas que generó cuando se quiso hacer el pozo, porque cuando encontraron una parte dura se movía y luego no se podía encapsular. Es una parte que hicieron en la parte de la ingeniería de caminos y tuvieron muchísimos problemas por eso, pero la parte que hizo la patrulla de salvamento era una parte donde entraba el equipo dirigido por Sergio, y yo iba tranquilo porque sabía que tenían previsto todo lo imprevisto. Sabía que si encontraba una parte dura tenían que hacer microvoladuras, que si tenían que profundizar más en el pozo para facilitar la labor. Fue una labor compleja, pero que no había imprevistos, pese a que había muchas dificultades y muchas variables. Y yo creo que es una de las esencias de la ingeniería de minas, que tenemos que hacer que las cosas sean previsibles, o sea, las cosas tan cambiantes que se producen en una mina sean algo previsto y estén ya de una forma estudiada para que no generen daños a las personas, ¿no? Y eso sí lo ves en una actuación de estas. O sea, no pararon hasta no llegar a encontrar el cadáver de Julen, pero vamos, fue una labor de entrega y que además demuestra eso, la solidaridad que tenían desde el primero hasta el último de los mineros que entraron allí, ¿no? Y bueno, desgraciadamente terminó como terminó, pero se consiguió sacar dentro de los márgenes de tiempo que desde el primero dijimos, que eso no era cuestión de días. Pues bueno, a mí me tocó también, yo en ese momento estaba en Málaga y también lo viví, digamos, de cerca, la situación y bueno, fue una situación que fue un drama, realmente. Un drama. Sí, a mí, hombre, al final cuando fue el funeral, los padres nos dimos un abrazo y la verdad es que, pese a la tragedia, sentían el agradecimiento de que habíamos estado solidariamente con ellos y dando hasta el último esfuerzo, vamos, todo el grupo que estuvo allí, desde bomberos, protección civil, pero también especialmente al grupo que se metió al final con la Guardia Civil también, porque la Guardia Civil se metió con los propios compañeros, ¿no? En esa galería estrecha, ¿eh? Pues el último tema que quería tocar también es otro drama, porque es que no, últimamente es el apagón de este lunes. Parece que hay ya algunas ya certezas al respecto de las causas del apagón. ¿Qué puedes decir un poco de por Bueno, qué? yo quiero aprovechar este momento para reivindicar algo. Los temas estratégicos, los temas que son sobre todo tecnológicos, que se haga caso a la opinión de los expertos y de los colegios profesionales y de los ingenieros. Esto es algo que se había advertido en el PENIAC. O sea, no se puede hacer una planificación energética por razones ideológicas. Yo creo que esos temas hay que dejarlos a un lado, porque te vas a estrellar. O sea, esto no es algo. Vamos, yo había escuchado comentarios anteriormente que decían que la energía. Daros cuenta de una cosa: la energía fotovoltaica es una energía continua que tiene que copiar la síncrona que estaba funcionando, la de la nuclear, las de carbón, las de ciclos combinados, que generan corriente alterna con un ciclo determinado de 50 hercios,
Pero lo que se hace de fotovoltaica, que es continua, tiene que copiar la otra para hacerse igual y acoplarse. Porque esto no es sumar un escalar, esto es sumar un vector. O sea, juntar dos energías diferentes tienen que tener la misma onda, tienen que empezar a tener el máximo en el mismo sitio. Es un tema complejo, es un tema... Y esto no se puede dejar en ideas de eso, en ideologías políticas. No se puede, o sea, es un error tremendo. Esto se podía haber evitado y se debe evitar. No se puede concentrar tanta energía fotovoltaica y a la hora de planificar muchas veces se va por delante. Las empresas respondieron y hicieron grandes inversiones en fotovoltaica, pero ni se ha invertido en redes ni se ha invertido en almacenamiento. Porque claro, escuché a un técnico por un ejemplo, ¿no? Bueno, que unos bailarines que unos van de negro y que son molestos, pero bailan todos sincrónomo y sudan, pero van todos a la vuelta y son 1000 y funcionan bien. Y alguien se empeña en poner unos verdes que pone aquí fotovoltaica y que empiezan a sustituirlos. Y ya un momento, pero que tienen que copiar lo que hacen los que llevan la camisa de negro. ¿Quiénes son los de negro? Los de negro es la sincrónica, lo que hace la nuclear. O sea, la nuclear, el ciclo combinado. El ciclo combinado y las de carbón, que se quitaron. Tú tienes que tener una referencia para que los verdes vayan haciendo lo mismo. Pero claro, los verdes además hay gente que va o no va. O sea, hay veces que va y hay veces que no va. Porque además se van de golpe, o sea, porque viene una nube o se va el viento y desaparecen. Y tú la energía la tienes que dar al momento, en el momento que te la piden. O sea, tú no puedes no tener lo que tienes. Y si estás haciendo más, o la almacenas o tienes que dejar de producir. Claro, los síncronos tú reduces la velocidad. Además, siempre gira a la misma velocidad, siempre va dando la misma onda. Pero tiene la que viene, eso se llama la energía de sostenimiento, la energía de referencia. Si tú toda la que vas metiendo vas dejando la de referencia cada vez más pequeña, llega un momento que cualquier alteración dice los bailarinos estos, se cae uno y se caen todos. Es un poco lo que ha pasado. Y el problema de todo esto es que en redes eléctricas debería haber un presidente que sea un ingeniero industrial, de minas o lo que sea, no un abogado. Con todos mis respetos, porque es que es un tema muy técnico. Son temas meramente técnicos. Yo creo que hay que hacer una reflexión importante sobre esto porque es mucho lo que nos jugamos. Es que ha habido casos verdaderamente dramáticos en ese parón. Hay otros casos que no ha pasado nada, que ha sido una anécdota porque te ha cogido en casa. Pero yo conozco casos tremendos. Y por eso quiero reivindicar que en estos casos se tenga más en cuenta las opiniones de los técnicos. El tema no es normal que pasado el tiempo todavía haya empresas como Red Eléctrica que no diga lo que está pasando, debería de saberlo, vamos. Y hay muchos técnicos que están diciendo y técnicos con conocimientos. Y yo había escuchado anteriormente eso, que si el porcentaje de renovables superaba el 70%, era como jugar a la ruleta rusa. Y bueno, desgraciadamente tenía razón. Eso es lo que pasó. Bueno, me surgen varias preguntas. O sea, al final ha sido como una caída de tensión por el desacople que hay entre las renovables y las de energías que sostienen un poco el sistema. Esas energías en ese momento se intentaron poner en funcionamiento, pero ya era demasiado tarde porque el sistema estaba caído. Lo que la gente se pregunta es, bueno, justo estamos en el debate de las nucleares. ¿Tiene sentido? Bueno, es que las nucleares deben de estar funcionando. Estaban paradas. Y quien autoriza la conexión o desconexión es redes eléctricas. Vamos, estaban paradas la mayoría. La energía nuclear debe de estar siempre en funcionamiento. Siempre en funcionamiento porque además tiene la posibilidad de regulación. Y tiene, además, es la referencia de la energía síncrona, o sea que debe de estar. Si no está, no puedes decir que la culpa es porque no está, no, es que tú has dicho que no esté. Y el problema que tiene la energía nuclear es que le han puesto un 70% de fiscalidad. O sea, dice, la autorizo, pero te la hago inviable.
O sea, que es que hay que pensar. Nosotros no hace mucho hicimos una reunión del colegio en la central de Almaraz porque nos parece en estos momentos el cierre de la central de Almaraz o cualquier energía nuclear un disparate. O sea, si lo que queremos es la descarbonización, porque además, si tú quitas la energía nuclear, tienes que hacer energía con ciclos combinados que generan CO2. Entonces lo que estás aumentando es el porcentaje de CO2. Y el mix energético es tremendamente complejo y tiene que estar equilibrado. O sea, no puedes decir ni todo a uno ni todo a otro. Tienes que tenerlo diversificado y perfectamente sincronizado. Porque el sistema, si hay desincronización, va quitando, y claro, eso es lo que ha provocado que ha ido cerrando y de golpe han caído. No que desaparezcan, nadie se mete 15 gigavatios en el bolso de momento, vamos. A mí lo que me hace reflexionar es que últimamente con las noticias tanto de, por lo que hablamos antes, de que tienen que ocurrir, por desgracia, tienen que ocurrir cosas negativas para que la gente empiece a darse cuenta. Ocurrió lo de la guerra de Ucrania y la gente empezó a valorar que había que tener un desarrollo de las materias primas, que no se podía depender de terceros, que había que desarrollar la minería. Europa empezó a darse cuenta y a desarrollar un plan en cuanto a las materias primas. Y digamos que ahí se ha llevado un primer revés en la clase política en cuanto a decidir aspectos técnicos con mentalidades políticas, ideas politizadas. Y ahora, bueno, por este tema del parón parece que ha sido otro revés a la clase política al darle de su medicina realmente, es decir, las decisiones técnicas que lo tomen los técnicos y no politizar un asunto porque tenemos este tipo de consecuencias. Y esto se están viendo ahora pues precisamente en nuestros dos sectores. Pero por eso, hombre, yo que en estas cosas siempre considero que hay que aprender, la enseñanza que nos da es que tenemos que comunicar más. Por eso hay que felicitarte en la labor que haces y en la labor que está haciendo otros colectivos de comunicar lo que es la realidad, lo que es la realidad de la minería y de la energía. Porque así no hay que esperar a que haya una catástrofe para que se vea esa realidad. Yo creo que la labor de comunicación es fundamental y por eso te felicito en el trabajo intenso que haces. Bueno, Juan, pues ya para ir terminando y dar ahí un último mensaje del futuro, ¿no? ¿Qué nos espera? ¿Qué le espera al sector? ¿Qué le espera a la profesión? ¿Qué idea tiene un poco el colegio? Y bueno, también me quería preguntarte, porque con la edad que tienes y la energía que tienes de comunicar, de estar en un sitio, en otro, te doy la enhorabuena porque parece que te multiplica, porque siempre estás. Y bueno, esa última idea, si quieres dejarla para acabar. Bueno, sí, la verdad es que nos queda un campo apasionante. La verdad, tenemos la suerte en Andalucía de tener la faja pirítica, en Canarias de tener la geotermia y toda la gestión del agua, que es tan importante. En Canarias es verdad que tuvieron parones también energéticos, tuvieron ceros energéticos. Y bueno, es importante y por el tema del desarrollo de la geotermia de alta entalpía, es fundamental. Y yo creo que una de las características que te hace moverte y que anima también a los jóvenes es la pasión, hacer las cosas con pasión. La verdad es que este mundo nuestro de la ingeniería de minas es un mundo tan apasionante que disfrutas con lo que haces. O sea, además ves los avances que tiene. La faja pirítica, que yo soy de los convencidos que la gran mina todavía está por descubrirse. Estamos hablando de que nos estamos moviendo a profundidades de 600 metros en las zonas más profundas, pero que hay minas que están trabajando a 2.000 y a 4.000 metros, la más profunda del mundo, ¿no? O sea que todavía hay mucho por investigar y que desde luego hay que impulsar la investigación, porque otra cosa que no tiene sentido es que no se investigue. O sea, después se tomará la decisión de si interesa o no interesa, pero el conocimiento
de lo que hay es fundamental. Yo hago un llamamiento a la investigación. Andalucía, la verdad es que está siendo bastante pionera y es la primera región que tiene un mapa de sustancias críticas. Yo quiero animar a que se siga por ese buen camino. En esa tesitura de la faja pirítica se está desarrollando además tecnologías totalmente innovadoras. Tenemos el caso de Cobre Las Cruces con el proceso metalúrgico, que es novedoso, el de Balain en Atalaya Mining. En Atalaya Mining también tienen un sistema de control de vibraciones que es único en el mundo para la estabilidad de las presas. En los tratamientos de agua que están investigando en Mineral Frailes, la verdad es que masa en permanente desarrollo. Hoy es llamativo que en la profundidad no haya operadores que estén con un joystick manejando las palas desde la superficie. En la incorporación de la mujer al sector minero, que tanta falta nos hace. La verdad es que el futuro que hay para la minería, sobre todo andaluza, que es la que mejor conozco, es impresionante y además totalmente necesario. Bueno, Juan, pues para acabar, si recomiendas algún libro, algún mentor que tengas, algo que me recomendaría a los jóvenes leer. Mira, yo te voy a hacer algo, pero que no tiene nada que ver, un libro que no tiene nada que ver con la minería, que es La bendición de la tierra de Kano Hasu, premio Nobel, que te enseña a amar la vida y a amar las cosas sencillas. La pasión que pone en las cosas sencillas y en disfrutar de cada momento de la vida te ayuda muchísimo a tener una vida mucho más feliz y con mucho más optimismo. Fue un libro que además estaba agotado, me costó conseguir, pero es un libro que te ayuda mucho por la ilusión y la alegría que te da de vivir, ¿no? O sea, creo que... Y además por el amor a la naturaleza también, ¿no? Pues el final perfecto para el podcast. Bueno, Juan, muchas gracias por hoy. Gracias a ti y te animo a seguir en esta labor que tan importante es.